días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Son las 9:23. Vamos a conversar a continuación con Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima. ¿Cómo vamos? ¿Qué ha sucedido en los últimos días? Las multas por límite de velocidad en Lima y Callao han sido modificadas, ¿no? Me refiero a los montos, ¿no? Y hay sanciones que van desde los 828 soles hasta los 2.300. Me queda claro que mucha gente no se ha informado al respecto e inclusive que es tan baja nuestra educación vial que hacen caso omiso a las señales de tránsito, pero que también las señales de tránsito en muchos espacios son bastante confusas. Por eso es que queremos conversar con Patricia Alata. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto acompañarles esta mañana. ¿Cómo funciona finalmente este nuevo sistema de multas por límite de velocidad en Lima y Callao? En el Callao era relativamente efectivo, ¿no? Me parece que era las personas que van conduciendo hacia el Callao ya se ponen en guardia porque saben que ahí hay multas, son severas y se cumplen. En Lima no es así. ¿Cuál es el diagnóstico en el momento? Bueno, has empezado con un tema que me parece sumamente clave porque abre muy bien cómo funcionan, ¿no? Finalmente, más allá de la normativa, ¿no? Que en este caso se han reducido antes los límites en las calles. En las zonas urbanas eran de 40 kilómetros, ahora es hasta 30 kilómetros, en avenidas era de 60, ahora es de 50, pero finalmente, ¿qué tan efectivo es este cambio en la realidad, ¿no? Y el ejemplo que pones de Lima y Callao, y lo mismo se puede extrapolar a cualquiera de las otras ciudades del territorio, es justamente la fiscalización que existe, ¿no? Justamente no es que necesariamente se convierte en otra persona por hacer una exageración al momento de entrar a Callao y por eso es que cambian su conducta, ¿no? Es justamente el entorno, ya sea las señaléticas, la fiscalización, que sabes de que van a finalmente recibir una sanción, lo que hace que tú cambies tu comportamiento Claro. al momento de solamente cruzar una vía, ¿no? En dos ciudades que son en realidad parte de una también, ¿no? Y es esa, creo que una reflexión adecuada que hay que traer al resto de las calles por las que nosotros convivimos. El tema de la velocidad es uno sumamente importante al que muchas veces no le hemos prestado tanta atención. De hecho, es la segunda principal causa por la que hay siniestros en las calles. O sea, es una de las causas más importantes y por eso es que se están implementando estos cambios. Pero justamente la reducción de la velocidad es una buena iniciativa, pero va a ser necesario que sea acompañada tanto de fiscalización, pero también de cambios en el diseño, porque si no, vamos a seguir con las personas falleciendo en nuestras calles víctimas de estos siniestros. Señora Alata, ¿hay algún estudio técnico que permita estar seguros que conducir a 30 kilómetros por hora en calles, un poco más en avenidas, es viable y es compatible con la voluntad también de aliviar los atascos que hay en nuestras calles y avenidas? Porque esta es una medida que se ha adoptado en otras ciudades del mundo, efectivamente, pero no sé si se ha hecho un estudio para Lima y nuestra particularidad de tráfico concentrado. ¿Usted sabe si es una decisión técnicamente tomada? Esto justamente debe de atender justamente a las prioridades que hay como país y a las tendencias internacionales. Efectivamente, pues hay focos ahí particulares, pero quiero traer ahí un punto importante que es justamente más allá de la velocidad. Lo que nosotros requerimos, porque sí tenemos un problema de congestión muy grande, es fluidez, ¿no? Entonces, sí, fluidez es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a tiempo, de manera adecuada, con calidad, sin estrés, a nuestros destinos. Esto no necesariamente lo implica la velocidad, ¿no? Y ahí el problema principal es el diseño de las calles. Porque efectivamente, si tienes semáforos que no están correctamente sincronizados, calles que no están correctamente señalizadas, si tienes atascos por problemas más de pues, que los vehículos se meten, etcétera, eso no se va a solucionar cambiando solamente la velocidad. Entonces, efectivamente, en este caso, el MTC, quien tiene las competencias sobre la normativa de velocidad, la PNP es la que realiza las acciones de fiscalización, pero ahí las municipalidades son las que tienen el rol en el diseño de las calles. Y es ahí una demanda importante y que justamente no podemos solucionar esta problemática solamente partiendo de
la reducción de velocidad. Es una medida adecuada, ahí, por pero ejemplo, tiene que acompañarse de los días. Ahí, por ejemplo, vemos que cada municipalidad tiene un diseño diferente de sus calles, ¿no? Y entonces esto obviamente no solamente confunde al conductor, sino lo lleva, por un lado, al abuso de una situación, pero también a cometer infracciones sin querer. Efectivamente, efectivamente. Y eso es uno de los puntos de atención que nosotros les damos desde Lima Cómo Vamos, ¿no? De que el debate no debe de ir solamente por la conducta del conductor, que efectivamente es un tema que se tiene que trabajar, porque hay muchos factores ahí más humanos, pero que van relacionados también al diseño mismo. Y volvemos al ejemplo de Callao-Lima, ¿no? O sea, es el mismo conductor, son las mismas condiciones de su vehículo. Lo que está cambiando es la fiscalización, es la señalización y el saber de que se va a cumplir con esas normas. Evidentemente también tener un entorno de diseño que te acompañe en ello, ¿no? Y es justamente ahí donde nosotros vemos esa importancia. Mucho hablamos en seguridad vial sobre la fiscalización, que es sumamente importante, sobre las normativas, sobre la conducta humana, pero el diseño es ahí muy importante de trabajar. Y es permítame, por favor, lo que se tiene que homologar. Rogarle que nos acompañe un instante durante una pausa para retomar nuestra conversación. El tema es muy importante porque estas medidas van a comenzar a ser aplicadas desde el lunes próximo, el lunes 15, y las multas pueden verdaderamente abundar porque no estamos acostumbrados a conducir a 30 kilómetros por hora en calles y 50 en avenidas. Retomamos nuestra conversación con usted, especialista de Lima Cómo Vamos, después de la pausa. Cambios en la velocidad. Atención, señores transportistas, conductores de autos particulares o públicos. A partir del 15, en calles y jirones, ustedes no podrán exceder los 30 kilómetros por hora. Antes eran 40 kilómetros por hora. Y tampoco podrán superar los 50 kilómetros en avenidas. Antes era de 60 kilómetros. Igual para las zonas comerciales el límite es de 30 kilómetros, en zonas residenciales de 50 y en zonas escolares y hospitales es de 30. Hace un instante seguimos conversando con Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima Cómo Vamos. Y hace instantes Fernando hizo una pregunta que es, creo, fundamental y tiene que ver con un estudio técnico que indique que es correcto estos cambios, más allá de que las multas, por cierto, también se han incrementado. ¿Hay fundamentos técnicos para estos cambios? Lo que hay es información sobre la velocidad promedio en la que en realidad también las personas nos movemos más allá de los límites, y justamente si bien el informe del Plan Maestro, por ejemplo, para Lima y Callao ya tiene unos años, ahí entonces, que era el 2012, la velocidad promedio en la ciudad no pasaba de 20 kilómetros por hora. O sea, en términos reales no nos movemos a más. Efectivamente, y ya con las últimas informaciones que nosotros tenemos a través de la Autoridad de Transporte Urbano, en las vías que recorren los corredores y los sistemas que tiene la ATU, también el promedio de velocidad era de entre 10 y 15. A pesar de perdón, Patricia, pero en otras ciudades, ¿cómo es? Yo sé que en todas las grandes ciudades pues hay carga vehicular, ¿verdad? Hay mucho tránsito, es pesado siempre, pero valgan verdades, los diseños son mucho mejores y las vías de comunicación, las vías de las pistas, ¿no? Son mucho más amplias también, es decir, hay una ingeniería mucho mejor que la que hay en nuestro país. Por eso pregunto, en otros países, ¿cuál es la velocidad normal? ¿20 kilómetros como aquí o más? Sí, de hecho, justamente, o sea, los límites que tenemos ahora son los que estarían correlacionados a ellos, pero y volvemos a este tema, ¿no? Justamente no es tanto la velocidad, sino es el diseño lo que condiciona qué tan fluido es que vamos, ¿no? Porque finalmente el diseño actual es lo que hace que en la práctica estemos yendo incluso por debajo, en promedio, por debajo de los límites, pero son justamente estos atracones que tenemos, esta congestión, lo que hace que en esos tramos donde no haya congestión, subamos la velocidad, ¿no? Para intentar contrarrestar este tiempo que ¿qué nos toma? evidencia empírica sustenta la idea de que reduciendo la velocidad a 35 kilómetros por hora, sin lo cual cae una multa que puede ser de 800 soles o más,
que es una multa muy elevada a nivel internacional, ¿qué evidencia hay de que eso va a aligerar la circulación? Porque lo que uno constata es que parte de lo que causa los atoros es que hay autos que se paran en doble fila, es que hay colectivos ilegales que se paran en la luz verde para esperar que vengan pasajeros, es que no hay una represión de quienes cometen delitos patentes en las calles, no hay policía en las calles velando por eso. Basta ir de acá hacia Chosica para darse cuenta que uno puede constatar cientos de personas que cometen delitos que no es exceso de velocidad, sino justamente eso, microbuses que recogen en doble y tercera fila y nadie controla eso. De manera que si se ha querido aligerar los atascos en Lima, había que movilizar a la policía en vez de comprar más cámaras para hacer fotoflash, ¿no? Aquí, más que la congestión, reducir la velocidad, lo que va a reducir son las muertes en las vías. Que eso sí es importante, porque la velocidad es lo que hace que una persona fallezca al momento de ser atropellada o al estar dentro de un vehículo que tiene un siniestro. Entonces, si consideramos que la segunda causa principal por la que hay siniestros viales es la velocidad, la primera es la imprudencia del conductor, y ambos con el mismo porcentaje, 28%, son décimas las que se diferencian. Y al año tenemos más de 3.000 personas que mueren en las vías, y esta cifra no ha bajado en los últimos años, solamente se redujo por la pandemia. Y ya hemos vuelto a ese promedio. Es ahí ese foco el que se está buscando atender, el de la salud pública. ¿Y hay capacidad de fiscalización? Esa justamente es otro de los términos, ¿no? Finalmente, si cambiamos las normas, la velocidad anterior incluso ni siquiera se cumplía. Y es ahí la reflexión a la que tenemos que ir. Que tengamos una fiscalización adecuada, porque si no el cambio de la normativa no va a generar los cambios que se desean. Y también lo que estamos viendo que es el diseño. Sin en cambio el diseño no vamos a tampoco a generar los cambios de conducta y también tener estas mejoras que necesitamos, que son finalmente atender la congestión, que es lo que afecta también en nuestro viaje y nuestra calidad de vida diaria. Lo que entendemos entonces es que aquí se deben tomar medidas integrales, que esta no va a ser, que reducir la velocidad no va a ser la solución. Necesitamos tecnología, pero también necesitamos ingeniería, buen diseño de vías, ¿no? Y necesitamos también mucha educación vial y sobre todo fiscalización. Porque, a ver, Lima y el resto de ciudades de nuestro país es un caos porque literalmente la gente hace lo que quiere en las calles manejando. Es impresionante cómo inclusive se suben a las veredas, a las bermas para poder acelerar el paso. Es inaudito lo que uno puede ver y la gente se vuelve tan agresiva cuando uno reclama que mejor es quedarse calladito en la calle, ¿no? Entonces, por supuesto, el asunto diseño es y fiscalización. Que si no hay fiscalización, lo que nos lleva entonces a tener una policía de tránsito con mucho más herramientas quizás para fiscalizar, no lo sé, o más fortalecida en todo caso, ¿no? No vamos a lograr mucho. Y lo que va a suceder es que conductores van a ver la señal de 30 kilómetros por hora y no le van a hacer caso. Efectivamente, estos cambios que están habiendo ahora, es necesario informarlos porque si no van a tomar a la gente por sorpresa, se van a dar en poquitos días, entonces ahí los conductores van a tener pues que en la medida de lo posible atender y también implementarse estas medidas tanto de señalización, que son las que claro, sé que se están dando, pero tenemos este gran pendiente que es el del diseño vial, el de la ingeniería vial, que tenemos que ya trabajarla en la ciudad, porque si no vamos a seguir particularmente con este problema de congestión y aún más grave, el de las personas falleciendo en nuestras calles claro, todos los días. Y perdonen que complique la situación, pero ya hemos visto casos de combis, de coasters, de buses que siguen manejando y pueden tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de multas y no pasa absolutamente nada. No les importa la multa, no les importa, ¿no?, que haya velocidad restringida. No les importa nada y ese es el problema de no solamente la fiscalización, sino cómo está concebido todo nuestro sistema vial, ¿no? Y de ahí seguro vamos a encontrar otro problema que afecta la calidad de vida finalmente de las personas y las lleva a la muerte, como bien ha señalado Patricia Lata. Quería preguntarle también, señora Lata, ¿a quién corresponde la fiscalización de los delitos cometidos en calles y avenidas? Porque a veces vemos que hay fiscalizadores de las municipalidades.
Explíquenos qué depende de la policía, qué depende de la ATU y qué depende de las municipalidades. Uh-huh. La colocación de multas es exclusiva de la policía. La fiscalización se puede dar de forma compartida, coordinada, si es que existen estos acuerdos, pero la colocación de las multas efectivamente solamente se puede dar a través de la policía. Muchas veces lo que se hace es a través de las municipalidades o de la ATU, más bien generar los reportes de las sanciones que se han dado para luego transferirlas, esa información a la PNP y que pueda realizarlo, ¿no? Pero efectivamente ahí hay otras medidas que se te podrían implementar también. Ya sabemos que en Callao pues existen las cámaras, entonces tienes pues un registro mucho más claro, etcétera, etcétera. Bastante complejo, sin duda, pero aquí lo que todos tenemos que asumir es nuestra parte y ser responsables, sin duda. Muchas gracias a Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima. ¿Cómo vamos? Son las 9:44.